Bismillahirrahmanirrahim, en el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Que la paz y las bendiciones de Dios sean con todos ustedes, queridos amigos, y con todo buscador de la verdad. Hemos hablado en audios anteriores del programa, que pueden buscar si les interesa, revisar los audios anteriores y buscarlos, respecto del camino espiritual, de cómo uno llega al camino espiritual, las herramientas que tiene el camino espiritual y los estados por los cuales uno transita hasta su finalización, digamos, en cierta manera, del recorrido. Cuando uno llega a esta final, a la etapa final del camino espiritual, ha desarrollado todo su potencial, podemos decir que Dios se lo lleva de este mundo, que uno muere, porque si no tiene ya una razón de ser su estadía en este mundo, Dios se lo lleva de aquí. Pero hay individuos a los cuales Dios los vuelve a enviar al mundo, los retorna hacia el camino mundanal para cumplir determinadas misiones, para cumplir determinados fines, con determinados fines para el bien de la humanidad. Y los principales de ellos serían los profetas, con ellos sean la paz. Personas que han desarrollado todo su potencial espiritual, su desarrollo en lo personal, en lo individual, y han vuelto al mundo para volcar sus experiencias y para seguir una misión determinada de parte de Dios. Ellos han sido, podríamos decir, los auténticos revolucionarios en toda la historia de la humanidad. Muchas veces no reconocidos, muchas veces combatidos, muchas veces negados. Sí, que los combatan es una cosa, que la parte de la gente los rechace es una cosa, y que ellos tengan realmente una misión auténtica, una misión revolucionaria y generosa, digamos, hacia el género humano es otra. Tenía un profesor de historia hace muchos años, cuando era ya joven, que comentaba que las auténticas revoluciones, decía él, eran las revoluciones industriales. Habían sido las revoluciones industriales, las verdaderas revoluciones, porque habían cambiado el modo de vida de la gente. En realidad la revolución industrial hizo es perfeccionar la herramienta de opresión del ser humano, de explotación de las clases más obreras, de las clases más bajas de la humanidad. Entonces, cambiar mucho el sistema no, porque es lo mismo que hacían los reyes, lo que hacían los faraones, ¿no? Las clases altas explotaban a las clases bajas, y eso no cambia nada, se perfecciona a través del desarrollo de la tecnología. Este, eh, Sin embargo, el verdadero cambio, la revolución las producen los profetas, porque nos dan a la gente un sentido de vida, dan un sentido a este mundo y establecen pautas concretas para el desarrollo humano en lo individual y en lo colectivo, en lo social. Siempre nosotros decimos que queremos o anhelamos la justicia social. Y la verdadera justicia social la han traído los profetas, con ellos sea la paz. Que después de ellos la gente haya tomado las herramientas de la religión y la hayas utilizado para oprimir a los pueblos, para conquistar, para masacrar, no significa que el mensaje de los profetas haya sido realmente eso. Algunos dirán, pero tal profeta que combatió Moisés, que pasó con David, que fueron guerreros, fueron combativos. Eso es otra cuestión que hay que analizarla después, estudiarla, pero el mensaje que ellos han traído es un mensaje liberador del ser humano, un mensaje con justicia, un mensaje donde el eje central es la adoración a Dios, a un Dios uno y único, el amor a Dios,
como eje central para la vida humana. Y el segundo eje es el amor al prójimo. Es como decía Jesús, ¿no? Todas las leyes, los profetas están contenidos en estos dos preceptos elementales, ¿no? El primer mandamiento y el segundo mandamiento. El primer mandamiento que ama a Dios por sobre todas las cosas y el segundo ama a tu prójimo, como a ti mismo, decía, ¿no? Otro profesor de historia, ¿no? También que hemos tenido hace mucho, decía, como a ti mismo se le dice al hombre porque el hombre es egoísta, el hombre es ciego, generalmente se ve a sí mismo y no mira al otro. Si el hombre no fuera tan egoísta, no haría falta decirle como a ti mismo, ama al prójimo y punto, ¿no? No necesitaríamos decirle ese como a ti mismo, pero sin embargo lo pone en las frases, ¿no? Estos dos elementos claves, principios básicos que se encuentran en todas las religiones, más allá de que después la práctica que han realizado muchos de los seguidores de las religiones no tenga nada que ver con el amor al prójimo, y no tenga nada que ver en realidad con el amor a Dios, porque una persona que mata, que asesina, que roba, que tortura, no ama a Dios, no, ni cree en Dios, ni siquiera cree en Dios, porque si creyera que se tiene que parar un día a rendir cuentas de sus actos, entonces no haría esas cosas que hace. ¿eh? Entonces, como decíamos, la verdadera revolución en el sistema humano pasa por una cuestión interna, por una revolución interna, por establecer pautas, para establecer parámetros para la vida de la gente, de la sociedad, parámetros que vayan más allá de lo que podríamos decir la tecnología, parámetros que sean de creencias. Y el primero principal es adorar a Dios por sobre todas las cosas. Cuando el ser humano adora a Dios, ama a Dios y pone a Dios por encima de otras cosas, pone a Dios por encima de las cuestiones materiales, pone a Dios por encima de las cuestiones mundanales y no se inclina ante los poderes vanos de este mundo. Y entonces realiza lo que tiene que realizar y hace las cosas que tiene que hacer en el bien común, en el bien general. Y esta es la base, digamos, para toda la verdadera revolución política, digamos, que puede establecer el bienestar en cualquier comunidad humana. Siempre que nosotros pensamos en los sistemas políticos, pensamos, muchas veces decimos, la política no tiene nada que ver con la religión, y en realidad sí, en realidad la religión no puede liberar al ser humano para decirle, haz lo que quieras, comportate como quieras en la política, porque si no, no va a llegar el ser humano a un desarrollo, a un bienestar, a una justicia social como establece las pautas de la religión. Y ya les digo, dos principales mandamientos, primero y segundo, según Jesús, según establecido en la Biblia. Primer mandamiento, amar a Dios por sobre todas las cosas. Segundo mandamiento, amar al prójimo, amar al prójimo como a uno mismo. Y esta es la base de todo, decía Jesús, ¿no? La base de los profetas. Todo. Y esta enseñanza también se encuentra en el Islam. Por eso es que nosotros, por eso la menciono mucho, porque esto para mostrar los puntos comunes que tiene las religiones entre sí. Y esto es importante, ¿no? Todo, religiones tienen puntos, y todo camino espiritual tiene puntos en comunes, y podemos aprender unos de otros si aprendemos a abrir nuestras mentes y abrir nuestros corazones. Me despido por hoy, mi nombre es Abdallah Yusuf. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Y póngale el like si quieren.